Las pilas son elementos estructurales que cumplen la función de transmitir las cargas producidas por la superestructura de las cimentaciones. De igual forma, para puentes construidos mediante voladizos sucesivos, actúa como base para dado del acero o sobrepila, siendo el punto de inicio para la construcción del tablero. Hay diferentes tipos de pilas para puentes con tableros en voladizos sucesivos, las cuales pueden ser de sección transversal hueca o maciza, con los siguientes tipos de sección: sección cuadrada o rectangular, como la que se diseñó y construyó para el puente Perdices, localizado en la vía Bogotá-Villavicencio y se observa a continuación. Sección circular, como la que se expone y corresponde al puente helicoidal, cuyo diseño fue realizado por el grupo Grisa y es localizado en la vía Dos Quebradas Santa Rosa, departamento de Risaralda. Con sección elíptica, presente en el puente construido en la intersección elevada entre la avenida Suba y la avenida Boyacá, en la ciudad de Bogotá, desarrollado por el grupo Grisa. El análisis y diseño estructural de una pila se debe realizar basados en los siguientes aspectos. Primero, materiales. Se utiliza generalmente concreto reforzado con resistencia entre 21 a 35 megapascales. También acero de refuerzo construido por barras longitudinales y flejes con un límite de fluencia de 420 megapascales. Estudio de suelos y cimentaciones. Así como se explica en el módulo de estribos, para el estudio de suelos y cimentaciones es necesario tener en cuenta: formación geológica del sector, verificando las diferentes fallas activas o inactivas o de remoción de masa. Un ejemplo es el que se muestra en la siguiente figura, donde se presenta un mapa geológico que fue utilizado para el estudio geotécnico del proyecto Puente sobre el Río Oro, Chimito San Antonio del Carrizal, Girón Santander, realizada por Geotecnologías SAS. Exploración del subsuelo, que puede ser a través de los ensayos de SPT y CPT. Esto incluye la extracción de muestras para los correspondientes ensayos de laboratorio, tales como granulometría, corte directo, consolidación, resistencia a la compresión inconfinada, etc. Posteriormente se debe estudiar diferentes alternativas de cimentación, con su correspondiente capacidad portante del terreno, incluyendo recomendaciones de las cuotas de cimentación y la evaluación de asentamientos debido a cargas axiales. También dicho estudio debe incluir la determinación del coeficiente de balasto, el cual está asociado a la tensión transmitida al terreno por una placa rígida, permitiendo comprender el proceso de transmisión de cargas entre la estructura y el suelo. También las recomendaciones que tiene la norma CCP14 para la construcción del espectro de diseño, donde se toma en cuenta la zona de amenaza sísmica, el perfil y tipo de suelo, valores de FA y FB, así como la actividad sísmica del sector. Estudio hidráulico, hidrológico y de socavación. Así como se explica en el módulo de estribos de este trabajo, esto incluye características climáticas de la región, precipitación, viento, temperatura, brillo solar, humedad relativa, etc. La estimación del caudal se hace tomando los datos de referencia, con lo cual se partirá para hallar los periodos de retorno, el cual busca determinar el tiempo de recurrencia de un caudal. Un análisis hidráulico se puede realizar mediante programas computacionales como GEC-RAS, por medio de una modelación que permite realizar un análisis de flujo en cuerpos de agua como ríos, quebradas, etc. Determinar aspectos tales como el gálibo mínimo, la socavación máxima, la cota de inundación, longitud del puente, cotas de cimentación, etc. Adicionalmente, el estudio realiza una estimación de la socavación sobre la cimentación de la pila. Este fenómeno consiste en la disminución del nivel del lecho por la erosión del agua con una tendencia a exponer la fundación del puente. Genera la pérdida del material de soporte de la cimentación de los estribos, aletas y pilas, producto del arrastre ocasionado por el cauce, haciéndolos inestables. Generalmente ocasiona un posible colapso parcial o total del puente. Topografía y diseño vial. Para el diseño del puente es fundamental tener el levantamiento topográfico detallado de la zona, que incluye las curvas de nivel, perfil del terreno y cotas. Además, esta información debe estar ligada con el diseño vial,
con el cual se conocen las cotas de la vía, pendiente longitudinal proyectada del puente, datos de si el puente va a ser curvo, etc. Evaluación de aplicación de cargas. Es necesario evaluar las diferentes cargas que se van a transmitir a través de la pila hacia la cimentación, las cuales se exponen a continuación. Una es la carga viva, producida por el camión de diseño estipulado por la norma, como se observa en el modelo estructural de un puente en voladizos sucesivos desarrollado en CSI Bridge. Carga muerta DC es la reacción de la superestructura en la pila, producto del peso propio de la viga, losa, barandas, barreras, andenes, entre otras, como se observa en el modelo estructural. Carga muerta de W es la reacción de la superestructura en la pila, producto de solamente la carpeta de rodadura asfáltica. Viento, la cual se divide en presión del viento sobre la estructura WL y la presión del viento sobre los vehículos WS. Sismo. Es necesario determinar el espectro de diseño sísmico, según la norma colombiana de diseño de puentes SP14, la cual considera aspectos como el tipo de suelo, definido en el estudio de suelos, los coeficientes de aceleración, el factor de sitio, así como los coeficientes elásticos de respuesta sísmica. De igual forma, se puede realizar un estudio de efectos sísmicos locales, esto debido a la presencia de varias fallas geológicas, así como a las condiciones del terreno, con lo cual se puede obtener una mejor visión del comportamiento del terreno ante los aspectos de un sismo. Un ejemplo de esto fue en el desarrollo del viaducto La Estampilla, desarrollado por el grupo Grisa, el cual, debido a la presencia de fallas geológicas activas, se hizo necesario este estudio, con el fin de poder obtener la localización de las pilas. El estudio de efectos locales debe considerar diferentes aspectos, tales como la geología, neotectónica y sismología regional, donde se identifica la deformación tectónica sismogénica orientada a la recurrencia sísmica, geometría de las fallas sismogénicas, así como historia sísmica de la región, estudio de registros acelerográficos, sismología instrumental de la región, entre otros. Definición de las fuentes sismogénicas, donde se define y estudian las fallas y zonas sismogénicas activas, determinación estadística de tasas de recurrencia sísmica, etc. Experto de aceleraciones de diseño en roca y familias de acelerogramas, en la cual se hace una evaluación de la máxima aceleración y la máxima velocidad horizontal en roca. Definición de familias de acelerogramas, así como la amenaza sísmica a nivel de roca en campo libre, esto con ayuda de métodos probabilísticos. Exploración geotécnica y geofísica, por medio de ensayos de refracción sísmica, en donde se definen propiedades como la profundidad de roca, dureza de la roca, velocidades de corte, entre otros. De igual forma, ensayos de downhole y croosshole, que permiten determinar la velocidad de propagación en el suelo para ondas sísmicas P y S, a través de perforaciones en suelo o en roca. Estudio de amplificación de onda y obtención de los movimientos sísmicos del diseño en superficie, el cual consiste en el análisis de respuesta dinámica del subsuelo, para lo cual se pueden usar programas computacionales como Plaxis, que permiten realizar una modelación en elementos finitos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los factores de modificación de respuesta, con lo cual se puede hallar el punto en el cual la pila se deforma inelásticamente, esto dividiendo la fuerza calculada elásticamente sobre el factor R, que se toma de la tabla que se observa a continuación. Las combinaciones de carga que se utilizan posteriormente en el desarrollo del modelo estructural tendrán en cuenta las cargas actuantes, como se mostraron anteriormente, con base a una serie de estados límite de resistencia, fatiga, servicio y evento extremo, especificados en las normas SP14 y la AASHTO LRFD. Análisis estructural. Se debe elaborar un modelo numérico estructural del puente que incluye los elementos de la superestructura, vigas, losa, apoyos, e infraestructura, estribos, pilas, etc., teniendo en cuenta las consideraciones de frontera. Además, para cada elemento se incluyen las especificaciones de los materiales, módulo de elasticidad, módulo de cortante, relación de Poisson, etc., y las propiedades geométricas.
Después se deben incluir cada uno de los tipos de cargas previamente evaluados antes expuestos en este trabajo, de acuerdo con las especificaciones de la norma y sus correspondientes combinaciones. De este modelo se obtienen para la estructura y para cada elemento deformaciones, fuerzas internas, diagramas de cortante, momento, fuerza axial, etc., modos de vibración, periodos y frecuencias, y reacciones para el diseño de la cimentación. Diseño estructural. Pila. Esbeltez. Se debe revisar si es necesario tener en cuenta para el diseño de la pila el efecto P delta, lo cual depende de la relación de esbeltez local, que se determina dividiendo la altura efectiva sobre el radio de giro, siendo la altura efectiva equivalente a la altura de la pila por el K, que es un coeficiente que depende de los tipos de apoyos en los extremos. Se muestran en este video tres pilas con diferentes relaciones de esbeltez, siendo las que tienen mayor relación las del puente helicoidal en la vía Santa Rosa Manizales, así como las del puente Juan Ambú, y menor la del puente Perdices en la vía Bogotá-Villavicencio. Todos son casos diferentes y para algunos será necesario efectos P delta y para otros no. En la siguiente figura se presenta un esquema donde se observa el momento adicional que se genera por los efectos de P delta para una estructura sencilla. La norma de puentes establece que para miembros no adiestrados contra movimiento lateral, si la relación de esbeltez K por LU sobre R, donde LU es la longitud no adiestrada y R el radio de giro, es menor a 22, sus efectos son despreciables. Asimismo, para elementos no adiestrados contra movimiento lateral, se puede despreciar el efecto de esbeltez si K por LU sobre R es menor a 34 menos 12 por M1 sobre M2, donde M1 y M2 son los momentos mínimo y máximo de extremo. Flexocompresión. Primero se debe construir una carta de diseño con cuantías que van desde la mínima hasta la máxima, es decir, del 1 al 4%. Dichas cartas de diseño en cada dirección se presentan a continuación. Son diferentes porque la sección de la pila es rectangular, siendo mayor en el eje Y con respecto al eje X. Se obtienen del modelo estructural antes mencionado los diferentes datos de cargas actuantes y se ingresan en las cartas de diseño, como se muestra a continuación. En este ejemplo en particular se encontró que se necesita una cuantía del 2.5%. Para elementos no circulares que son sometidos a flexión biaxial y compresión, se pueden dimensionar mediante las siguientes ecuaciones, teniendo en cuenta si la carga axial mayorada es mayor o menor a 0.1 phi por Fc por Ag. Cortante. Para el diseño cortante se debe hacer referencia a la sección 5 de la CCP14 y la ASHTO LRFD, para lo cual se tomará un factor de reducción de la resistencia de 0.9. La resistencia nominal de cortante será con base al aporte del concreto y el refuerzo mediante flejes. La resistencia nominal a cortante Bn se basa en las siguientes fórmulas, escogiéndose el menor valor entre los dos, donde se toman en cuenta aspectos como el ancho efectivo, la profundidad efectiva, el desplazamiento del refuerzo, área del refuerzo a cortante, entre otros. Para el diseño del dado se puede utilizar el método de la biela y tirantes, el cual consiste en concebir la estructura como un sistema de barras, las cuales trabajan a tracción o a compresión, unidas por nodos. De esta forma se puede analizar el comportamiento del dado ante las cargas de la estructura. De igual forma se hace uso de programas computacionales. Con ello se verifica la capacidad de este elemento acortante, que lo suma generalmente a la resistencia a compresión del concreto y el espesor del dado, y también a flexión, que lo asume el concreto y el acero longitudinal. Para los pilotes o caisson de la pila se debe considerar los aspectos de diseño como la capacidad aportante, cargas axiales y laterales, así como también las correspondientes cartas o tablas de diseño, los cuales fueron mencionados en el módulo de cimentaciones profundas de esta tesis. Se debe definir el número y la localización de pilotes o caisson, basados en las cargas que éste debe soportar. Se debe revisar para servicio, resistencia y evento extremo, teniendo en cuenta las consideraciones de la norma de puentes.
Planos de diseño. Se analizan con base al diseño. Asimismo, la norma CCP14 y la ASTO LRFD establecen los siguientes parámetros para el detallado estructural y que quedará planteado en los correspondientes planos. Recubrimiento del concreto estará entre 25 y 100 milímetros, dependiendo del caso estipulado en la tabla 5.12.3.1 de la CCP14. Espaciamiento mínimo de las barras de refuerzo. Para concreto vacío in situ, 1.5 veces el diámetro nominal de las barras o del tamaño máximo del agregado grueso, o 35 milímetros. Para concreto prefabricado, el diámetro nominal será 1.33 veces el tamaño máximo del agregado, o 25 milímetros. Para ganchos y dobleces dependerá del tamaño de la varilla a utilizar, así como también del ángulo de doblado. Definido el diseño y los planos, se sigue con el proceso constructivo, para lo cual se identifican las siguientes etapas. Primero, pilotes y caisson. La cimentación de pilas se realiza mediante cimentación profunda, ya sea mediante caisson manualmente a través de la construcción de anillos o con pilotes, para lo cual se hace uso de una piloteadora, ya sea por el método de Kelly o tornillo continuo. Una descripción de su proceso constructivo se puede encontrar en el módulo de cimentación profunda. Segundo, dado. El proceso constructivo del dado, el cual es la conexión entre la cimentación, que puede ser mediante un grupo de caisson o pilotes, y la pila, de forma que se puedan transmitir las cargas de forma uniforme a la cimentación, se puede observar en el módulo de cimentaciones de este trabajo. Tercero, pila. Armado del acero de refuerzo. La colocación del acero de refuerzo se hace con base a lo estipulado en el diseño estructural y los planos, teniendo en cuenta la sección transversal. Dependiendo de la altura de la pila, la colocación del acero de refuerzo se hará por secciones. Se puede observar en la correspondiente animación cómo se realiza el armado del acero de refuerzo para cada sección de la pila, el cual está compuesto por acero longitudinal y flex, para posteriormente hacer la colocación de la formaleta. Formaleta. Colocado el acero de refuerzo, se realiza el armado de la formaleta, para lo cual hay dos tipos a utilizar. Mediante formaletas trepantes, compuestas de paneles metálicos apoyados en ménsulas. Generalmente se realizan dos tramos, y a medida que haya fraguado el tramo anterior, se sube a la parte superior. Es un proceso más lento, pero presenta mejores acabados. Por medio de formaletas deslizantes, que no se presenta en la animación, en las cuales los paneles pueden ser en madera o metálicos, y es elevado a través de cables de acero, por medio de gatos hidráulicos, en la cual su elevación dependerá del tiempo de curado de la sección, evitando que éste quede seco y se deslice. Requiere un control estricto, ya que puede generar discontinuidades. Fundición del concreto y control de calidad. Colocada en la formaleta se realiza el vertido del concreto, el cual se realiza con ayuda de una bomba y un tubo tren. La formaleta se retira cuando el concreto haya fraguado y se continúa con la siguiente sección. El curado del concreto se realiza con riegos de agua de manera constante o la colocación de algún elemento plástico, de forma que no haya pérdidas excesivas de agua. Aspectos como la verticalidad se controlan mediante el uso de inclinómetros colocados en la pila, controlando que a medida que se vaya subiendo no se presente alguna discontinuidad. Entre las consideraciones de calidad que se debe tener en cuenta para el concreto es la toma de muestras y probar su resistencia a los 28 días, así como toma de núcleos en caso de ser necesario. De igual forma, para el acero se realiza por medio de las cartillas suministradas por los productores, así como pruebas de ensayo en laboratorio. El proceso se repite hasta la sección final de la pila. En este caso, la terminación de la pila puede ser sin variar la sección, haciendo la unión directamente con la dovela sobre pila, o haciendo una variación en la sección, haciéndola más grande. Esto con base al diseño estructural debido a la inclusión de aisladores sísmicos. La anterior información se basó en las siguientes referencias.